Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a considerar un pasaje que tiene cierta predilección, yo creo, en ciertos ámbitos del cristianismo, ciertos círculos cristianos, y que a mí no me convence. Entonces, vamos allá, vamos al texto, vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 28 y vamos a considerar primero los versículos 14 en adelante, hasta el 18 creo. Y, y después vamos a ir comentando, vamos a ver varios detalles. Vamos al texto entonces, al texto. Ok, dice así, tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón por causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por las multitudes de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ok, ese es el texto. ¿Y por qué lo consideramos? Bueno, porque en muchos círculos cristianos eh, se interpreta este pasaje como refiriéndose a la caída de un ángel superior, de un querubín, y por lo tanto contaría la historia de la caída de Lucifer o la caída de Satanás, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, ahora bien, eso a mí me provoca un montón de problemas. ¿Por qué me provocan problemas? A propósito, no fue pensado vestirme de rojo hoy día, no es alusión a nada. Eh, ¿Por qué me causa problemas este texto? Porque encontrar aquí la historia de la caída de un ángel eh, y eh, un hecho que sucede no en la tierra, sino que en el cielo y en un tiempo que es diferente al tiempo histórico, introduce en la Biblia un relato mitológico. Un relato mitológico es exactamente eso, es un relato que eh, contiene personajes que no son humanos y que sucede en un lugar y en un tiempo no históricos. Eso es un relato mitológico. Ahora bien, una de las características de la Biblia hebrea es que en general no contiene mitología, no contiene relatos mitológicos en la definición que les acabo de dar. De hecho, es muy reacia a la espiritualización, si ustedes quieren, entre comillas, es muy reacia a la mitología. Entonces, si vamos a encontrar un pasaje que es mitológico en la Biblia hebrea, tenemos que dar muchas y muy buenas explicaciones. Otra razón por la que este relato me provoca unos cortocircuitos es que en la tradición judía, en general, los ángeles no son considerados seres con libre albedrío.
En la tradición judía los ángeles son creados con un propósito, tienen misiones específicas que cumplir y hacen exactamente lo que Dios les ordena. Entonces es difícil imaginar que en la misma Biblia hebrea, la fuente fundamental de la tradición judía, se relate algo así como la rebelión de un ángel. Ahora, este segundo motivo es más débil porque depende de una tradición. El primer motivo me parece que es mucho más fuerte. Está basado en la naturaleza literaria de la Biblia. La naturaleza literaria de la Biblia no acepta mitologías. Ojo, que eso no quiere decir que la Biblia no tenga relatos que no sean históricos. Efectivamente, la Biblia contiene relatos que no necesariamente hay que interpretarlos como históricos. Pero aún así, esos relatos han sido desmitologizados. Ha sido removido todo aspecto mitológico de esos textos. ¿Quién lo removió? Bueno, ustedes elijan, Moisés o los redactores del Pentateuco, lo que ustedes quieran. En fin. Entonces, tenemos dos buenas razones, y la primera mejor que la segunda, para cuestionarnos la interpretación de este texto. Y efectivamente, la interpretación de este texto comienza a ser dudosa si uno lee el pasaje, la perícopa, desde donde inicia, porque este pasaje no inicia en el capítulo 4, en el capítulo 14, no comienza en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 28. Comienza un poco más arriba, comienza en el versículo 11. El versículo 11 en adelante dice así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo. Es el profeta Ezequiel que está hablando. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Y después sigue todo lo que ya leímos. Entonces, fíjense bien, el propio relato nos dice que lo que sigue, que lo que hemos leído desde tú eras el sello de la perfección, es una elegía. ¿Qué es una elegía? Una elegía es una canción fúnebre. Entonces, lo que el texto nos informa es que lo que va a continuar es una canción, es un texto poético. ¿Y qué podemos encontrar en un texto poético? Bueno, podemos encontrar figuras de lenguaje, es decir, un lenguaje figurado, no un lenguaje directo. ¿Capiche? En fin. Entonces, lo que vamos a encontrar en una canción son metáforas, son hipérboles, exageraciones, ¿no es cierto? Es lo que ustedes entienden por lenguaje poético. Vamos a encontrar figuras lenguaje. Entonces, la manera simple de leer el texto, de interpretar el texto, es sencillamente de que se trata de una poesía en que se hacen comparaciones. Al rey de Tiro se lo compara con un ser tan alto como un querubín. Y la gloria del rey de Tiro se compara con la gloria de que puede tener
un ser, un querubín que habita en el templo de Dios o que estaba en el jardín del Edén. Así es que no se trata aquí de que se esté hablando de un querubín, ni se trata de que se esté relatando la caída de un querubín. No, de lo que se trata es de contar la historia del rey de Tiro y de la caída del rey de Tiro. Ahora, ¿por qué en esta canción se usan metáforas relacionadas con el santuario, con el templo, en relación al rey de Tiro? Bueno, porque fue un rey de la ciudad de Tiro el que ayudó a Salomón a construir el primer templo. Razón suficiente, ¿no creen?, para relacionar la figura del rey de Tiro con el templo. Entonces Dios hace este poema, esta canción, que es absolutamente metafórica, para hablar no de un querubín, no de Lucifer, no de Satanás, sino que para hablar del rey de Tiro. Y yo creo que eso ya es suficiente para colocar en duda la interpretación que yo les digo es común en muchos círculos cristianos, de que esto se refiere a la caída de Satanás. Ok, pero hay otros detalles que quiero contarles. Hay detalles que tienen que ver con el lenguaje. Y quiero volver al versículo 14. Dice, tú, querubín protector de alas desplegadas. Bueno, ese comienzo del versículo 14 tiene un problema. En hebreo dice, at, kerub, mimshach, asohaj. Ok, lo importante es las primeras dos palabras. At kerub. At kerub es lo que se traduce como tú, querubín. El problema es que at significa tú en hebreo, pero es un tú femenino. En hebreo hay dos formas de decir tú. Una es atá, que se refiere a un hombre. Cuando uno le habla a un hombre, le dice atá, tú masculino. Pero si uno le habla a una mujer, uno tiene que decirle at. At es tú femenino. Pero y entonces la primera palabra del versículo 14 que aparece aquí es at, que es tú, pero un tú femenino. Ahora esto es raro porque al rey de Tiro, en el versículo 12, cuando Dios le dice tú eras el sello de la perfección, la palabra que se usa es atá, es el tú masculino, como uno espera que sea. Pero en el versículo 14 dice at, y en el versículo siguiente, en el versículo 15, cuando dice perfecto eras tú en tus caminos, dice tamim atá, perfecto eras tú, con tú masculino. Entonces uno tiene que explicar por qué en el versículo 14 dice tú en femenino. Bueno, hay básicamente dos posibilidades, o tres. Las tres posibilidades son, primero, es que sea un tú poético. En algunas secciones de la Torá, en el libro de Deuteronomios una vez y en el libro de Números otra vez, es usado at como un tú masculino, solo que en contextos poéticos. Como aquí es un contexto poético. Entonces podría ser eso, excepto porque antes y después se usa atá en vez de at.
A lo mejor hay un problema de conteo silábico, no lo sé. Eso ya sería entrar en honduras de la poesía hebraica, que en general no se preocupa mucho por ese tipo de cosas, pero tal vez aquí. Pero en fin, es difícil explicar esta primera explicación de que sea una licencia poética, una construcción poética, es un poco frágil porque se usa el uso es distinto al versículo anterior y el versículo siguiente. Entonces, es, es una explicación dudosa. La otra explicación es que haya un problema de transmisión textual, de que algún escriba alguna vez se haya comido la última letra Hei de Ata y haya quedado At simplemente y los manuscritos posteriores hayan sido copiados con ese error. Es posible, no tengo evidencia de que así sea, pero es una posibilidad. Pero hay una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que cambiemos las vocales de, del texto hebreo. En el texto hebreo, todas las letras que ustedes ven aquí son puras consonantes. Las vocales son las rayitas y puntitos que ustedes ven abajo y arriba de las letras, de las consonantes. Esas son las vocales. En los textos que se leen en la sinagoga, en los rollos que se leen en la sinagoga, están escritas las consonantes, pero no las vocales. Las vocales están en los libros impresos, en los libros que uno usa en la casa, vamos a decir así, pero no en los que se leen en la sinagoga. Las vocales que nosotros tenemos actualmente en el texto hebreo, fueron introducidas por lingüistas judíos entre los siglos séptimo y décimo de la era común, de nuestra era. Es decir, son bastante recientes. Antiguamente las vocales eran transmitidas oralmente, o sea, las personas sabían cómo leer el texto. Cuando eso se fue perdiendo, los masoretas decidieron escribir las vocales en textos que no eran los rollos de la sinagoga, para que no se perdiera la tradición, y eso ocurrió entre el siglo séptimo y décimo de la era común. En fin, el caso es que uno puede, sin sentir ningún remordimiento, proponer una vocalización distinta al texto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en vez de leer at, vamos a leer et. ¿Y qué significa et kerub? Et kerub significa con un querubín. Entonces ahora nuestra lectura va a ser distinta. Ahora vamos a leer con un querubín protector de alas desplegadas yo te puse. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Entonces en el versículo 14, con esta nueva lectura, uno pasa a entender que el texto no se refiere a un querubín, sino al rey de Tiro, que estaba tan exaltado que estaba acompañado con un querubín. Ya me van a decir ustedes. Pero más adelante, en el versículo 16, se lo vuelve a llamar querubín protector, donde dice, y te he eliminado, querubín protector. Ok, pero aquí también uno puede hacer un cambio vocálico en el verbo haber eliminado, en he eliminado. Uno puede hacer un cambio vocálico sin tocar las consonantes para que el texto diga y te eliminó
un querubín protector. Entonces, este querubín, que en el versículo 14 aparece como acompañando al rey de Tiro, como su protector, como su guía en este mundo fantástico del monte de Dios, el santo monte de Dios, en el versículo 16, ese querubín es el agente que elimina o que expulsa al rey de Tiro. Ok, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan a alguien que estuviese en el Edén y que haya sido expulsado del Edén y que en esa expulsión haya participado querubines? Bingo, claro que se acuerdan, es el caso de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el Edén, y cuando Dios los expulsa del Edén, Dios coloca a la entrada del jardín, coloca querubines con una espada de fuego que se va revolviendo. ¿Sí? Está ahí en Génesis capítulo 3. Entonces, si nosotros leemos el texto hebreo con esos cambios vocálicos, lo que resulta es que el poema en realidad hace una comparación entre la situación del rey de Tiro con la situación de Adán y Eva en el Edén. Y adquiere una dimensión completamente poética. Una dimensión, el texto ya es poética, pero adquiere una dimensión de belleza mucho mayor. Está haciendo alusión a otros textos que conocemos. Y eso sin alterar las consonantes del texto, solamente alteramos las vocales. Ahora bien, ustedes van a decir seguramente, ya Alfonso, pero tú te estás aprovechando porque muchos de los de quienes ven tus videos no conocen los detalles del hebreo y todo lo demás. Nos estás contando puros cuentos. Bueno, no exactamente, porque esta lectura que acabamos de hacer del texto, cambiando las vocales, es una lectura que fue hecha por traductores antiguos y modernos. Por ejemplo, en el versículo 14, déjenme colocar la Septuaginta. La Septuaginta dice: Metá tu Jeruv. Metá su Jeruv. Metá tu Jeruv significa con el querub, con el querubín. Metá tu Jeruv eteká, con el querubín te puse. Entonces la Septuaginta lee el texto griego, el texto hebreo, tal como nosotros acabamos de proponer. Ok, ya ustedes me dicen, ya, pero tampoco somos especialistas en griego. Bueno, les voy a colocar la Biblia de Juneman. La Biblia de Juneman, alguna vez voy a tener que hacer un video contando la historia de la Biblia de Juneman. Traduce casi literalmente la Septuaginta, y vean lo que dice el versículo 14. Desde el día que fuiste creado tú con el querube, te puse en el monte santo de Dios. Te puse con el querube. ¿Sí? La Septuaginta lee el texto hebreo tal como nosotros lo hemos propuesto, y Juneman recoge, cuando traduce la Septuaginta, recoge esa versión. Vean lo que dice la Nueva Biblia Española. Te puse junto a un querube protector de alas extendidas. Es exactamente la lectura que nosotros estamos proponiendo. La Biblia Nácar Colunga. Te pusiste junto al querube. Aquí hace un cambio adicional, ¿no? Te pusiste. Pero es consistente con
con nuestra lectura también. Te pusiste junto al querube, junto al querube, junto al querubín. En fin, esta lectura que nosotros estamos proponiendo ha sido hecha también por los traductores de la primera edición de la Biblia de Jerusalén en francés. La New English Translation también lo traduce así. La Good News Bible, la New American Bible Revised Edition, la Revised Standard Version, la New Revised Standard Version, bueno, la Nácar Colunga, la Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, la Nueva Biblia Española y la Biblia de nuestro pueblo. Estas dos últimas para mí son importantes, la Nueva Biblia Española y la Biblia de nuestro pueblo, porque reflejan la erudición del hebraísta español Luis Alonso Schöckel, uno de probablemente el mayor hebraísta de lengua hispana en el siglo XX. Entonces, ok, ya vamos concluyendo. ¿Qué podemos decir finalmente? Finalmente, interpretar Ezequiel 28 desde el 14 en adelante como refiriéndose a la caída de Satanás es tremendamente dudoso, tremendamente frágil, es una interpretación tremendamente frágil, porque no respeta lo que el propio texto nos dice de que es una elegía acerca del rey de Tiro, y además porque se basa en una lectura particular del texto hebreo, cuando hay otra lectura que es posible y absolutamente consistente, incluso que le da un matiz adicional al poema entero, y que bueno, que es una lectura reconocida por varios traductores de varios trasfondos teológicos. Entonces, ok, no. Este pasaje no se refiere a la caída de Satanás, al menos no como la lectura fundamental, lo que dice el texto. Si quieren tomarlo como una lectura midrashica, como una lectura alegórica, quizás, pero teniendo en consideración de que no respeta lo que dice el texto en sí. ¿Ok? Sí, ustedes me van a decir, existe otro texto, el texto de Isaías, capítulo 14, en que también se hablaría de lo mismo. Ese es otro texto problemático que vamos a estudiar en otra oportunidad. Por el momento, déjenme solamente despedirme, que tengan todos un lindo Shabbat, que podamos disfrutar de el descanso de Dios con Dios, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.